3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Para hoy un programazo, les sugiero por favor toda su atención. Pero muy particularmente en este primer segmento de 3030 quiero decir que nos vamos a meter de lleno en este asunto aquí en 3030 y también en el noticiero hoy mismo. Vean el titular del programa del primer segmento de esta noche. Guerra en Ucrania castiga bolsillo de los hondureños. Para hablar sobre eso, sobre lo que está pasando ya y va a pasar aún más y que viene a peor, esta noche están con nosotros don Santiago Herrera aquí en el estudio. Don Santiago Herrera es licenciado en Economía y es gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Santiago, bienvenido. Buenas noches, gracias Edgardo por la invitación y buenas noches al público que nos observa hoy día. Muchas gracias. También aquí en el estudio nos acompaña, viene desde Hamastrán, El Paraíso. Es productor de granos básicos y leche. Don Jairo Aguilera. Don Jairo, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Creo que estos espacios de diálogo de algo tan trascendental como es el agro en Honduras, donde genera alimentos, son importantes. Creo que una alternativa importante para la nación. Un saludo a todos los panelistas que los acompañan por vía Zoom y a todo el pueblo en general. Muchas gracias. También nos acompaña desde La Labor, Ocotepeque, don Celín Recinos, es productor de café. Don Celín, buenas noches. Buenas noches, don Edgardo. Un gusto estar en su programa y un saludo también a los amigos que nos acompañan en el Zoom y a toda la teleaudiencia de 3030, un canal muy visto. Muy bien, muchas gracias. Don Ricardo Álvarez, que después de una larga y dilatada carrera política ahora se dedica a sembrar café y chile. Don Ricardo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Edgardo. Creo que oportunísimo el titular. Felicitarte por tu rol y participación y la incidencia que ha tenido para salvar vidas, Edgardo Melgar y 3030, a través de generar la conciencia contra el COVID y lo que hay que hacer. Mi llamado es que esa misma dedicación y empeño que has demostrado, Edgardo, sea un tema que puedas desarrollar permanentemente. Porque si hay algo que debemos de tener claro, Rusia es el mayor proveedor de fertilizantes de Honduras y los costos han subido arriba del 180% y tiene incidencia directa en la producción hondureña. Ya hablamos sobre eso. Antes solo quiero decir lo siguiente. Después de que he logrado hablar previo a entrar al aire esta noche aquí en el programa con don Celín Recinos, que está en Ocotepeque, don Jairo Aguilera, que viene de Hamastrán, El Paraíso. Vea qué distancia. Le agradezco mucho que esté esta noche aquí en el estudio. De hablar con don Santiago Herrera y con don Ricardo Álvarez. Y quiero decir algo para que no se me olvide, no nos quede ahí sin poderlo discutir esta noche. Yo quiero hacer un llamado por lo que ellos van a decir y van a explicar hoy. Estoy seguro que probablemente muchos de ustedes van a acompañar esto. Quiero hacer un llamado esta noche a el Congreso Nacional y a las autoridades del Ejecutivo. ¿En qué sentido? Con todo respeto le digo al presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo, don Luis, por favor, integre una comisión lo más pronto posible con conocedores del tema agrícola, de todos los partidos políticos, para que se reúnan con todos los sectores, pero lo más pronto posible, para que ellos le expliquen lo que está pasando ahora mismo en el campo, los problemas que tienen producto de la pandemia, que apenas estamos enfrentando una recuperación económica en el sector agrícola, pero que también puedan conocer los riesgos que ya se están viniendo y que estamos enfrentando apenas por el tema de la guerra en Ucrania. Ya lo decía don Ricardo hace unos momentos, el precio de los fertilizantes ha aumentado en un 180%. El tema de los combustibles, mañana aumenta la gasolina 5 lempiras, 3 lempiras otros. Y viene aumento de la energía eléctrica. Y viene aumento en los productos de la canasta básica. Y ya los transportistas están solicitando aumento al pasaje. Ojo con eso. Todo eso es una cadena que al final implica mucho riesgo en la producción de granos básicos, en la producción de alimentos. Eso significa que baja la producción de alimentos y la poca producción aumenta de precio. Y esto puede al final de la cadena provocar una hambruna en Honduras. Ojo con esto.
Entonces, respetuosamente yo le pido al presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo, que integre una comisión. ¿Por qué? Porque es muy probable, y lo va a decir hoy don Santiago Ruiz en una presentación que tiene, que se deben tomar algunas medidas. Algunas pueden ser vía ejecutivo, poder ejecutivo, otras pueden ser vía legislativo, pero que nos adelantemos, que todo lo que está pasando allá y todo lo que se puede desencadenar por esta guerra no nos agarre desprevenidos y no nos agarre por sorpresa. Así que adelantémonos, así como siempre les he pedido, adelantémonos al COVID con medidas importantes para que no nos sorprenda. Lo mismo es con este tema. Y nos vamos a involucrar y vamos a apoyar las medidas que se tengan que apoyar y que se estén tomando para amortiguar los golpes producto de esta guerra en Ucrania. Atención con esto. Comenzamos aquí con don Jairo Aguilera. Antes de todo esto de la guerra, ¿cómo está la situación suya en el agro? Gracias, Edgardo. Creo que el agro es un tema trascendental, es la columna vertebral de la economía de este país. Somos un país agroforestal y esto del agro, este es el detonante, lo de la guerra, pero nosotros arrastramos problemas en el agro desde que se firmó el TLC, luego donde se perdió el extensionismo, dejamos de invertir en investigación, luego el problema de cambio climático, calentamiento global, el tema de la pandemia, cuando empezaron a crecer los costos del flete marítimo, que fue increíble, de $5.000 a $25.000. El Estado hizo un sacrificio fiscal increíble, pero todo este montón de causales, hoy tenemos un efecto que estamos a punto de una incertidumbre que no se sabe si va a haber siembra de primera, porque, o sea, el gobierno, con todo el respeto del mundo, sin afán de hacer política, no le ha caído la importancia de este momento. Aquí espero vía urgente una reunión del sector productor, los importadores de fertilizantes y el gobierno para hacer una mediación, fijar un nuevo precio de garantía en maíz, un nuevo precio de garantía en frijol, porque definitivamente es peor no tener esos productos, se desataría una hambruna, porque no sembrar significa no tener alimento para las personas, el consumo humano y más la dieta balanceada, que esto implica producción de carne, producción de huevos, producción de lácteos. O sea, pararíamos la economía rural y esto es trascendental. Creo que el país tiene que visualizar lo que está pasando. Lo que usted explicó al principio, Rusia, creo que si no me equivoco, el 13% de los fertilizantes mundiales Rusia los exporta, y hoy con el embargo de lo de la guerra, Rusia no está produciendo ni está exportando fertilizantes, pero antes de esto, toda la parte de los chinos, los hindúes estaban produciendo a medio vapor. Desde antes de la guerra, la alza de insumos ya la teníamos encima el sector productor. Acordémoslo, estamos en pandemia, venimos de 2 tormentas, ha sido golpeado el sector productor. Hoy tenemos las unidades productivas embargadas con deudas en los bancos, con deudas en Banadesa, a punto de ser rematadas las unidades productivas. Y esto es un problema serio. Si se paran las unidades productivas, ¿qué nos espera? No va a haber producción, y el incentivo al agro debe de ser oportuno. ¿Cuál es su principal problema en este momento para producir con tranquilidad y con eficiencia? ¿Cuál es su principal problema, el principal obstáculo que usted tiene? Primero, tenemos que tener seguridad de que tenemos los fertilizantes en el país para lo que se avecina, que es la siembra de primera. Luego, tener una idea de a cómo vamos a comprar esos fertilizantes. Hoy con lo que han explicado del alza de precios en los fertilizantes, hoy tenemos un incremento en una manzana productiva entre 9.000 y 10.000 lempiras por manzana productiva. Entonces, es necesario un ajuste de precios con las industrias de balanceados, con las industrias de harinas de consumo humano, y en el tema de frijol con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. Pero todo esto va a tener un impacto en el consumidor final. Claro, porque usted está pidiendo un mejor precio para su producto. Es correcto. Y el que se lo compra, sí, se lo va a trasladar al consumidor. Entonces ahí es donde tiene que entrar la mediación del gobierno. ¿Qué va a hacer con las industrias, por ejemplo, de harina, que van a aumentar el precio de la harina? Pero es imposible que el sector productor siga sembrando sin un precio de garantía asegurado, porque claro, lo usted explicó al inicio, incremento de combustibles, incremento de energía eléctrica, y todo esto son impactos directos en el productor. Entonces necesitamos ese acercamiento. Bueno, entiendo que la ministra de Agricultura ha tenido reuniones continuas en la región centroamericana, República Dominicana, para hacer una mancomunidad de esfuerzos a nivel de todos los países
para solventar este tema, pero no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno y eso lo genera incertidumbre como productores. Muy bien. Vamos con don Celín Recinos, productor de café. Explíquenos su situación en este momento y el temor por lo que se puede venir o lo que ya se está viendo. Bueno, yo creo que la crisis no solamente es con la cuestión de la guerra. Creo que la crisis cafetalera ha venido desde años atrás. Pongamos ETA y IOTA, los huracanes pues afectaron grandemente el sector productivo del café, plantaciones que se perdieron, baja en la producción, nos tocó renovar fincas, recepar, nos tocó que hacer nuevas plantaciones y esto pues nos genera un costo más grande. Luego, la cuestión de la crisis marítima también nos afectó grandemente porque no había cómo importar y exportar el café. Creo que como le repito, no solamente es una crisis de la guerra, claro, ¿verdad? Acordémonos que con esto de 21 días o 22 días de guerra, el mercado se ha venido 35 de 30 a 35 dólares abajo del mercado. Creemos que cuando creíamos que iba a estar mejor la situación nuestra, pues se nos empeora, pero gracias a Dios nos apasiona producir café. En nuestro sector contamos con una cooperativa grande que es nuestra cooperativa Cocafelol, de cual soy socio, y Ricardo Álvarez, que también en su momento le apostó en su gobierno al café, nos ha venido apoyando y pues agradecerle a Roberto y a Ricardo esto, pero creo que hace falta más interés de la parte gubernamental, que creo que debería el gobierno interesarse más, poner a reactivar los laboratorios de semillas, el ICAFE debería jugar un papel muy importante en reactivar todo esto, porque prácticamente sembrar café no solamente en una pizarra es bonito, pero estar haciendo las cosas es más difícil. Creo que el Fondo Cafetero debería también interesarse imagínense, Edgardo, que años atrás tuvimos una crisis grande con el sector de carreteras. No podíamos accesar a recolectar nuestro café porque la red vial no pavimentada estaba malísima. Entonces, creo que esto no puede estar pasando en el sector café. Creo que debemos de tomar medidas grandes. El gobierno tiene que interesarse más, involucrar más al ICAFE, a Procafé, Fondo Cafetero, despolitizar completamente esos entes que rigen el sector café. Ahora, don Celín, le pregunto y sea contundente en su respuesta. ¿Se mantiene, ha aumentado o ha disminuido la exportación de café de Honduras al exterior? En este momento, por todas las crisis que se vinieron antes, hay una crisis grande, va a bajar las exportaciones. Creo que voy a dar por mi departamento, de 600,000 quintales que se exportaron el año pasado, digamos, ahorita vamos a 400,000 quintales. ¿Cuánto, amigo? ¿De 600,000? 400,000 en este año. Muy bien. Don Ricardo Álvarez, resúmanos usted esta situación de ambos casos. Mira, yo la verdad que lo que quisiera, Edgardo, en base al tiempo que tenemos, y bien lo ha mencionado Jairo y Celín, la crisis marítima terrestre que incrementó los costos de importación de todo, el problema de ETA y IOTA, la situación de la pandemia y ahora la guerra de Rusia que se convierte en una tercera guerra mundial económica que va a traer serias consecuencias y por eso no puedo dejar de reconocer, tengo entendido que la ministra de la SAC, doña Laura Suazo, con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, ha empezado a convocar a los diferentes sectores. Creo que ese es muy importante paso, pero hoy quisiera que los cuatro que estamos aquí, y quiero comenzar en este momento de la necesidad de crear un plan de contingencia que garantice la producción agraria y la estabilidad económica de los productores. Un plan de contingencia que garantice la producción agraria y la estabilidad económica de los productores. Porque lo importante aquí, quiero que quede claro, que ante una situación excepcional que está viviendo el mundo y que afecta a Honduras, requiere de medidas excepcionales. Y para eso tengo una serie de propuestas de inmediato, de corto plazo,
que puedo delinear en un momento para luego hablarlas de mediano plazo. Y creo que lo decía con muchísima claridad Jairo. Lo más importante en este momento es garantizar el abastecimiento de fertilizantes. Y tengo entendido que los importadores tienen para el 60% de este año. Número uno, eso es fundamental, tener las garantías de abastecimiento, porque eso le permite al productor la seguridad que va a poder ir a sembrar y que va a tener el fertilizante. Dos, un pacto con el tema del precio, y para eso se requiere un subsidio del Estado. No hay otra manera. Ya subsidiaron el combustible con 10 lempiras, ya subsidiaron energía eléctrica para los de abajo de 150 kilovatios. Hoy se requiere un subsidio al fertilizante y a otros insumos que nos garantice que el precio va a estar obviamente estable. Y puedo decir dos más: el refinanciamiento o readecuación de la deuda de todo el sector productivo, caso por caso, que demuestren que a consecuencia de la situación que se vive en este momento, se les permite una readecuación o un refinanciamiento, y ese llamado que hizo usted al Congreso o un reglamento dentro del Banprovi. En este momento, todo lo que es agrocrédito no se permite readecuar ni refinanciar, y hay momentos excepcionales, hay que tomar medidas excepcionales. Obviamente voy a estar de acuerdo con el tema de investigación, de asesoría técnica y lograr ese gran pacto con la agroindustria para que el que siembre sepa a qué precio va a poder venderlo. Don Santiago, ¿cómo ve la situación? Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Gracias a los panelistas por todo lo que han adelantado. La economía global, para poner en contexto la situación, ¿verdad? La economía global se está viendo afectada por esta crisis, que ya es un arrastre de lo que traíamos de la pandemia. Sí. La pandemia no ha terminado. La pandemia sigue aquí, está vigente, y cada vez aparecen nuevos rebrotes de nuevas cepas. Variantes, sí. Y eso nos mantiene en el problema. Venimos de 2 años de pandemia. Durante 19 meses el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica del Sector Agro, se mantuvo negativo. 19 meses. Por primera vez en el mes anterior tenemos un pequeño levante de 0.6%, nada, en la práctica, por producto de la pandemia y producto de los ETA y IOTA y de todos los problemas que ustedes han venido mencionando. La economía mundial va a sentir esta crisis. Por cada 10% de incremento del precio del petróleo en los mercados mundiales se pierde 0.10 de PIB. Ya creció 100% el petróleo, ya perdimos un 1% del PIB. ¿Qué significa eso? Que si usted esperaba crecer al 3,5%, como se esperaba en Honduras, entre 3,5% y 4%, ya perdimos 1% en este año. Si la crisis se extiende, va a ser más severo. ¿Qué pasa? Importamos el 45% de la urea, por ejemplo, de los agroquímicos de Rusia. Los nitrogenados. De eso, más del 60% es urea, el 41% son minerales y otras cosas. ¿Y qué pasa con la urea? Probablemente las plantas estén produciendo o no están produciendo, no sabemos. El 85% de la urea es gas natural, pero el gas natural está disparado al igual que el petróleo. Y suponiendo que existiera la urea allá, ¿cómo la traemos? El 15% de los marinos del mundo son ucranianos o rusos. Tienen problemas de pasaporte y los barcos están complicados. Las cadenas de suministro se complican. Y por el otro lado, si aún tuviéramos la producción y tuviéramos el barco, ¿cómo le pagamos? ¿Con qué banco? Si el SWIFT y todos los sistemas de pago internacionales para Rusia están bloqueados. O en el caso de los cafetaleros que han abierto ese mercado de Ucrania y de Rusia, han exportado 80,000 quintales para Rusia, y se estima que se pudieron haber exportado 40,000 quintales a Ucrania. Son 15, 16 millones de dólares, pero ahorita ya les están diciendo a los exportadores: hey, alto, no hay barco. 2, no te van a pagar. ¿Cómo te van a pagar si tienen que pasar, los recursos tienen que pasar por el sistema financiero? Entonces el bloqueo hace que la crisis se incremente. Nosotros no importamos ni maíz ni trigo de esos países que producen el 29% de la producción mundial. Sin embargo, los precios del trigo y del maíz se han disparado hacia arriba, la soya se está disparando y todos los insumos se están disparando, más el tema de los fletes.
porque los barcos siguen retrasados, más del 92% de los barcos tienen retraso, los fletes se han incrementado entre 150 y 250%, y eso incrementa el costo unitario de los productos que estamos trayendo. Entonces es un problema general que tiene una especie de triple impacto. La inflación, señores. La inflación es el impuesto más grosero que puede recibir la gente, porque eso significa reducir su poder adquisitivo y empobrecerse. 2, la caída de la actividad económica cuando empezábamos a recuperarnos. El año pasado crecimos 11,5, pero versus una caída del 9 en 2020. Eso en términos reales de reactivación no representó ni el 1.5%. Y entonces ahora que esperábamos hoy sí empezar a crecer de manera real, positiva, tenemos que sentir otra vez esta presión hacia la baja, y quiere decir que la recuperación prevista al 2023, 2024 ahora se puede extender al 2025 y 2026, cuando tenemos el 70% de la gente pobre y más del 50% de la gente extremadamente pobre. Y los países más en desarrollo, más pobres, y la gente más pobre son los más vulnerables y los que más van a sentir los efectos de la crisis. Entonces, por supuesto, que el tema del que han abordado ustedes de la seguridad agroalimentaria bajo el entorno que tenemos impone varias cosas. Una de ellas, la FAO se va a reunir esta semana para delimitar una especie de programa mundial para atender los temas de los agroquímicos y todas estas cosas. En segundo lugar, el gobierno, por la ministra de la Agricultura, convocó la semana pasada a todos los actores, y efectivamente lo que decía don Ricardo es cierto. Tenemos 500,000 toneladas en el país de inventario de fertilizantes. Eso representa el 60% del consumo nacional del año. O sea, esa es para atender el primer ciclo. Sí. Se supone que las lluvias están previstas que no van a caer tan temprano, o sea, no van a caer ni en abril ni en mayo. Eso da chance como para atender esta primera parte. Pero hay otras acciones que tenemos que tomar, porque en el segundo ciclo de cosecha podríamos no tener fertilizantes. ¿Y eso significa qué? ¿Qué hacemos con eso? Sí. Tenemos que acudir a los orgánicos, en primer lugar, que tienen una menor dependencia de los agroquímicos. Tal vez lo que dice don Ricardo, en el corto plazo una especie de subsidio al precio del fertilizante es lo que hacen todos los países del mundo. No es que nos estamos inventando el agua caliente. Urgente, la SAC, a través del Zamorano, del CURLA, de la FIA, tienen que empezar a hacer análisis de suelo. Hubo un proyecto que solo se hicieron como 2,000 análisis. Los territorios para la siembra están sobresaturados de fosfatos. Sí. Ya no podemos seguirle metiendo la misma fórmula a los terrenos porque no estamos ganando productividad, y lo que estamos haciendo es perdiendo rendimiento y enterrando el pisto. Tenemos que hacer un esfuerzo en el suelo para cambiar la fórmula. Señores del gobierno, si tienen un bono tecnológico que dejó el gobierno anterior en el presupuesto, tenemos que revisar cuál es la fórmula del bono. Tenemos suficiente semilla mejorada para la producción del ciclo de primera. Sí lo tenemos, el 60% del año. Yo creo que la primera está como garantizada, pero ya para la segunda, la postrera, vamos a tener que hacer cosas. Ajá, y eso es lo que usted está refiriéndose específicamente al tema de la comida. De la comida. Estamos hablando de la comida. Y de las exportaciones. Y el ingreso de divisas. Exactamente. Pero, ajá, y yo le agrego, el tema del combustible, don Santiago. Bueno, el tema del combustible. Para el ciudadano común y corriente que mañana va a ir a poner a la estación gasolinera y le va a costar 5 lempiras más, sí, 3 lempiras más la otra. En nuestras estimaciones, si la crisis permanece de aquí a julio aproximadamente, vamos a llegar a un precio del petróleo de $150. Y eso significa de 5 a 6 dólares de incremento en el mundo de los combustibles, de la gasolina, del diésel, de la gasolina regular. Y ese es un efecto sobre los bolsillos. Por supuesto. Y eso significa graves problemas para el país. Y además, ya los transportistas están pidiendo o un aumento al pasaje del transporte urbano o interurbano, o que les den un bono. Sí. ¿De dónde va a sacar el gobierno para estar subsidiando, dándole un bono al transportista?
Eso nos lleva a qué hacer, porque hay que prevenir. Y entonces en esa parte hay varias cosas que se pueden hacer a nivel macro, que es lo que yo sé. Y yo no sé sembrar como ustedes, pero sí puedo decir algunas cosas. Muy bien, permítame hacer una pausa comercial. ¿Hay algo que usted quiera agregar sobre lo que ha dicho él o hacerle alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda, don Jairo? No, completamente de acuerdo. Creo que para la siembra de primera está garantizado. Aquí solo hay dos. ¿Pero cuándo es la siembra de primera? Ahorita, la que tenemos a principios de mayo, a finales de mayo, principios de junio. Lo que sí, mire, aquí solo tenemos dos empresas que son las encargadas de importar los fertilizantes. Y hoy garantizamos que para la siembra de primera está, entonces lo que necesitamos es que el gobierno llegue a un acuerdo con estas empresas a cómo vamos a comprar el fertilizante y le damos viento. Miren, nosotros como productores estamos en pandemia, venimos de 2 tormentas y en Honduras no ha faltado frijoles, no ha faltado maíz, más bien aumentamos en el tiempo de pandemia porque mucha gente de las ciudades se fue al campo y sembró. O sea, hemos demostrado que el sector productor somos 100% hondureños, estamos dispuestos a dar todo por este país y me imagino que los empresarios importadores de insumos están en la misma temática. Lo que explicaba el señor Ricardo Álvarez, hay que trabajar en un mecanismo de financiamiento. ¿Cómo reactivamos el agro con plazos a varios años, con un interés casi 0%? Es la única manera de reactivar el agro. De lo contrario, cada año hay más deserción. A mí me deprime cuando miro en el Valle de Jamastrán, una de las zonas más fértiles de Honduras, donde se están convirtiendo en residenciales. O sea, hoy zonas altamente productivas de los mejores suelos de Centroamérica, hoy están construyendo casas. O sea, don Ricardo, está hablando don Santiago, inflación, caída de la actividad económica, 0 recuperación económica para este año. Y aparte de eso, que tiene que ver con la comida, con el precio de la comida, con la carestía de productos, granos básicos, el tema del combustible, el tema del transporte, el tema de la energía. O sea, esto no es poca cosa en realidad. O sea, me explico, o sea, yo no sé si la ciudadanía en general que nos está viendo esta noche está consciente de lo que está pasando, don Ricardo y don Santiago, por favor, no sé. Mire, Edgardo, y lo que sí le puedo decir que bien es cierto, la guerra es en Rusia y Ucrania, y no solo van a haber muertos allá, sino empezamos a tener obviamente las medidas. Le he presentado lo que son las medidas a corto plazo y ahora quiero poner sobre la mesa a don Jairo, a don Celín y obviamente a Santiago, lo que yo siento que a mediano plazo habrá que hacer. Momentito, tenemos que hacer una pausa comercial, venimos con las propuestas. Ya más o menos algo mencionó don Santiago, lo va a puntualizar después de la pausa comercial, también don Ricardo. Hablaron un poco del subsidio de fertilizantes, hablaron también un poco del refinanciamiento, ¿verdad? ¿De qué más hablaron? Del precio de garantía para incentivar. ¿Precios de garantía? Sí. Muy bien. ¿Algo más, don Ricardo, que se nos quedó en este...? Sí, el garantizar el abastecimiento, el subsidio, el acceso a crédito blando y hablamos de la asesoría técnica de suelos para saber exactamente y ese gran pacto con la agroindustria para garantizarle precio al que produce. Sí, pero ellos quieren un mejor precio. Que la agroindustria, quien les compra su producto les dé un mejor precio, ¿correcto? Quieren tener el precio cabal que les permita sacar adelante. Claro, pero viene el agroindustrial, le va a decir, yo le voy a pagar a usted más, pero ese le pago más. ¿Quién lo termina pagando al final? Consumidor. No, va a ser lo justo, va a ser lo justo. ¿Ah? No es ni más ni menos. No, pero lo justo para el productor. Sí, correcto. ¿Y al consumidor? No, para los dos. Para los dos. ¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza eso? Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Se ha comunicado esta noche con el programa don Cristian Saavedra. Don Cristian Saavedra es primer vicepresidente alterno del Congreso Nacional, es vicepresidente de la Comisión de Café y también está en la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional. Y me ha dicho que han presentado algunas iniciativas para abordar el tema del café y que se ha reunido con la secretaria de Agricultura y Ganadería para abordar algunos temas que tienen que ver con lo que estamos conversando con esta noche aquí en el programa con ustedes. Vamos a tratar de establecer una entrevista mañana en el noticiero, hoy mismo en la continuación de este tema, con don Cristian Saavedra mañana por la noche. Así que gracias por comunicarse y qué bueno que ya haya una inquietud con respecto a lo que está pasando, don Santiago. Sí. Pusieron la presentación. Póngame, por favor, la primera gráfica que tiene don Santiago sobre lo que está pasando. O lo que podría pasar. Aquí está. Muy bien. Póngame la pantalla completa para que se pueda leer bien por todos.
y luego la vamos discutiendo. Gracias. Por favor. Ok. Vea, el precio del petróleo. Ya lo dijo usted, impacta en todo, impacta en los costos, impacta en el transporte, impacta en el bolsillo de las personas, fuertemente como lo que estamos viviendo y mañana lo vamos a vivir severamente. El diésel sube 5.35 lempiras por galón. Momentito, ven aquí. ¿Diésel cuánto aumenta? 5.35. 5.35 el galón de diésel. Sí. Muy bien. Que es el combustible más utilizado, por ejemplo, por el transporte público y el transporte de carga. 5.35 el galón. El galón. El diésel. Sí, mañana. ¿Y qué otro sube mañana? Gasolina super, gasolina regular. Para la producción. La es super el y la regular. Sí. Muy Lo bien. ¿Qué me segundo, decía, don Jairo? No, a él le digo que para la producción el diésel es el combustible más utilizado. Claro. moviendo. O sea que los costos de producción para usted, don Jairo. O sea, Para arriba. toda Y la también maquinaria eso agrícola. pega en puro el diésel. costo de la energía, Sí. porque 1/3 de la demanda nacional es abastecido con energía generada con búnker. Y eso es fuerte. Don Celín. Don El Ricardo. transporte de carga para mover ese café de los beneficios de las exportadoras, en este caso nuestro, la cooperativa se transporta en contenedor, en rastras, y eso significa llevar a puerto un costo elevado. Claro. Bueno, y Creo que además el precio del petróleo, Sí. como ya vimos, nos pega en la urea y nos pega en todos los demás productos fertilizantes que nos golpean fuertemente. Segundo, correcto, porque- generación de inflación. Póngame, la inflación, póngame la pantalla completa de nuevo. como dijimos, inflación es el impuesto más grosero que puede tener el pueblo, y el pueblo hondureño lo sufre, y sobre todo el pueblo, la gente más vulnerable, los de más bajos ingresos. La inflación, ¿qué significa la inflación? Que Aumento, suben los precios. no suben los salarios y por lo tanto el poder adquisitivo, el dinero que yo tengo para poder comprar la comida que necesito para la casa, me rinde menos. Todas las economías necesitan inflación. Todas las economías necesitan inflación. Sobre todo, por ejemplo, el año pasado crecimos al 11,5 y la inflación fue 5.32. Regular, normal, no lo sentimos. Pero ahorita, hoy, la inflación creció en el último mes 6.37 interanual. La de los Estados Unidos, un récord desde el 2014, 7.9. Y nosotros somos una economía pequeña, abierta y expuesta a los choques externos. Así que si nuestros principales socios comerciales están sufriendo inflación, nosotros también lo vamos a sufrir. Nosotros importamos arroz, importamos maíz, importamos trigo, importamos medicamentos, importamos combustibles. Todo lo vamos a sentir. Y eso no es algo que podamos evitar fácilmente. En tercer lugar, la cotización del trigo. Bueno, trigo, no es porque lo vamos a importar de Ucrania ni nada, no, es porque el trigo subió de precio. El 10% en el corto plazo y podía subir al 60% en el mediano plazo. ¿Y eso qué significa? El pan más caro, los espaguetis más caros y la baleada más cara. Momentito, momentito, Santiago, que no me lo diga así tan rápido, ¿verdad? Porque tenemos que digerirlo, ¿verdad? Por favor. No, no lo vas a digerir, ¿cómo vas a comprar no, baleada? por eso. No vamos a digerir la baleada, ni el pan, ni los espaguetis. Tengo que dirigirla, ¿cómo es? Digerir la noticia, por favor. Digerir la noticia, de eso se trata. Mira, don Ricardo ahí solo se queda sorprendido de todo. Póngame. Sí, terrible. Así es. Es que esto es lo que yo quiero, es que todos abramos los ojos de lo que está pasando. Ojo con esto, ojo con esto. Póngame la pantalla completa. Ahí lo que decía don Santiago. Aquí, en la esquina inferior izquierda, el alza en la cotización del trigo como un bien intermedio para producir otros productos como el pan, pastas y otros productos fabricados con harina. Don Santiago, la baleada, el pan, los espaguetis, todo eso va para arriba. ¿Y qué es lo que come el pueblo? Pan, tortillas de harina, come espaguetis, no come carne, o sea, muy escasamente come carne el pueblo, ¿verdad? Vamos a otras cosas que son menos sexys o tal vez más sexy. Los mercados de valores internacionales se colapsan. Hay una crisis internacional. Y eso nos lleva a los riesgos soberanos. Todos los países van a sufrir un deterioro en sus riesgos soberanos y Honduras ya lo está viviendo desde antes de la guerra. Fíjese usted. Un riesgo soberano, ¿qué es eso? El riesgo soberano es cómo catalogan los mercados internacionales los títulos que emiten los gobiernos y cómo catalogan los recursos financieros a los que acceden o pretenden acceder los bancos comerciales. Entonces eso encarece el dinero en los mercados internacionales. Fíjese bien,
¿Cuánto nos cuesta el dinero de un país? Cuesta un riesgo prime, que es la tasa básica, que más o menos han dado por el orden de los 2.32, más el riesgo de país. Por ejemplo, Venezuela tiene un riesgo de 615%. El 1 de enero, Honduras tenía un riesgo de 2.99. ¿Ya? Con el discurso de toma de posesión de doña Xiomara, el ENVI, se llama eso, el riesgo, se disparó. Y con el discurso del informe de doña Rixi Moncada, se disparó. Y hoy, al 1 de marzo, teníamos un riesgo soberano de 7.34. Se había disparado más del 4% en menos de un mes. Y eso, si sumamos 7 más 2, quiere decir que si queremos ir a los mercados internacionales de dinero como país, tenemos que andar arriba del 10%, lo cual es impagable. Cuando ya el servicio de la deuda de Honduras representa 52.000 millones, que es casi la mitad de los ingresos tributarios del país. Entonces, eso es muy difícil. No solo hay que actuar bien, sino que hay que decirlo bien. Porque aunque querramos decir las cosas que nos molestan de lo que hizo el gobierno anterior, hay que tener en cuenta que eso tiene efectos de manera internacionales que después terminamos pagando nosotros los hondureños. Qué importante es eso. Sí. O sea, no está diciendo usted que no se diga lo que se heredó o qué es lo que no se hizo o lo que se hizo mal anteriormente. Sí, así es. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero hay que saber decirlo. Correcto. También. Porque el saber decirlo implica todo esto que usted nos está explicando, ¿verdad? Que uno pues no mide esas cosas. Cuando usted pone en duda si tiene capacidad de pago o no, los mercados internacionales inmediatamente empiezan a captar los mensajes. Mire lo que pasa con el presidente Bukele. Él tiene más del 90% de la deuda sobre el PIB. Sus bonos de deuda en los mercados internacionales están clasificados CC- con perspectiva negativa. O sea, son bonos basura. Entonces, cuando yo leo que usted me preguntó, y el paquete de medidas que dijo Bukele que va a tomar, todas son costo fiscal. ¿Y de dónde lo va a pagar? Hay que tener certeza de lo que estamos diciendo, no solo por quedar bien en las redes sociales, que suena bonita. No tiene capacidad de pagar todos los... Sí, porque yo le preguntaba a don Santiago que esta semana, miércoles o jueves, Bukele anunció 12, 13 medidas ahí para enfrentar precisamente este problema que estamos teniendo en Latinoamérica y en Honduras y El Salvador, y no es la excepción. Me dice don Santiago, ¿dónde la paz? ¿Perdón? Edgardo, yo creo que todo lo que nos está diciendo en el campo macroeconómico, Santiago, es realmente para que nos asustemos, para claro, que tengamos obviamente todos un rol importante. Aquí no es de colores, aquí es de país, aquí es del riesgo que tenemos y aquí tenemos que apostarle todos. Yo quisiera agregar una cosa después, si me lo permites, o ahora, pero terminando de escuchar a Jairo y obviamente a Celín. Pero yo te he propuesto medidas a corto plazo, pero quiero decirte medidas de mediano plazo que creo que también deben de estar en los oídos del Congreso y del Ejecutivo, que todo lo hacemos con la buena fe de que estas cuestiones, y lo resumo en 4 o 5 puntos. Volvernos menos dependientes del fertilizante que compramos del exterior y que le apostemos más al fertilizante orgánico, mediano plazo. Número 2, un gran movimiento de los productores pequeños y medianos del país a asociarse. Si siguen solos, no van para ningún lado. Número 3, un nuevo modelo agrícola. Y quiero poner un ejemplo. Un ejemplo es siembra soya. Y ahí tal vez me puede aclarar Jairo. Si uno siembra en la primera maíz, pero en la postrera siembra soya, vamos a nitrogenar como nunca antes el suelo del que ha sembrado maíz, y en el siguiente invierno va a requerir menos fertilizante y vamos a gastar menos en fertilizante. Y cuarto, el valor agregado, y con Jairo lo escuché, o creo que lo dijo también Iselín, el valor agregado. Al momento que yo digo que debe de asociarse los productores, estoy hablando de un nuevo modelo agrícola, siembra soya. Podemos entonces, al asociarse, tener pequeñas plantas con capacidad de hasta 500 quintales de tortas que se producen de la soya
y que también salen aceites que le sirven a la agroindustria, para que entonces, y resumo y termino, el que siembra maíz va a poder nutrir su tierra y nitrogenarla con la soya, que la soya la pacta en estos acuerdos con la agroindustria, luego se invierte menos en las próximas fertilizadas. Y tercero, o quinto que lo puse ahí, es valor agregado. Por eso es que hay que tomar decisiones urgentes ya y hay que tomar decisiones a medio plazo que te garantizo que los aplausos al final de los 4 años se los puede estar haciendo y llevando este gobierno la presidenta Xiomara, si efectivamente escuchan algunos con menos tiempo y otros con muchísima experiencia, como Celín y Jairo. Muy bien. Ricardo. Muy bien. Sí. Un momentito, don Celín, solo terminamos aquí con don Santiago. Bueno, el precio del petróleo pega en la energía. Hace muy poco el gobierno de la República tomó la decisión a través del Congreso de modificar la ley de industria eléctrica para autorizar un subsidio cruzado. ¿Qué quiere decir el subsidio cruzado? Que los que pagan una tarifa van a pagar por el costo de los que no pagan la tarifa, o sea, subsidiar. Se va a beneficiar a 1.3 millones de hondureños con 150 kilovatios, ¿verdad? Que consumen menos de 150. Esos 1.3 en promedio consumen entre 60 y 70 kilovatios. ¿Qué es lo que hace usted cuando pone un incentivo para subsidiar a 150 y que la gente solo consume 60, 70? Promover un incentivo perverso para el mayor consumo y mayor demanda. En este momento en el que necesitamos ahorrar energía, usted está incentivando el consumo hacia el alza. Tenga cuidado porque además de eso usted dice como gobierno que va a pagar el 60% de la energía. ¿Y de dónde va a sacar los recursos si se le sube la demanda? Porque se lo tiene que pagar al ENE. Y el otro 40% lo van a pagar las empresas pequeñas y medianas y grandes que tienen media tensión y baja y alta tensión, con lo cual le va a encarecer el costo. Recuerde que entre el tercer trimestre del año anterior y el primer trimestre de este año la energía ha subido 34%. ¿Verdad? Y este otro trimestre vamos a tener incremento de la energía mucho más fuerte. Pero agréguele usted entre 29 y 150% de incremento en el costo de energía para las empresas, más el costo de los fletes, más el costo de los insumos, más el costo del combustible. ¿Qué hace la empresa para mantenerse competitiva y sostenible, sobre todo la MIPYME? Usted le está encareciendo artificialmente los costos, adicionalmente a los costos externos que ya no puede hacer nada con ellos porque son factores exógenos. ¿Qué puede significar eso? Más incertidumbre, menos probabilidades de más inversión, menos empleo, señores. Si además de incrementar la inflación que empobrece al hondureño o a cualquiera, le agregamos desempleo y otros que quieren eliminar la ley de empleo por hora. Señores, ¿qué están pensando? ¿De qué va a vivir la gente? Tenemos que tener cuidado. El marco de políticas tiene que ser un ente integrado, coherente, porque si no, entonces aflojamos por acá y apretamos por acá. Y eso causa desequilibrios, porque los principios deben ser totalmente transparentes y equidad. Si no hacemos eso, estamos creando desbalances o desequilibrios en la economía. ¿Cuál es mi gran conclusión de esto? Póngame la conclusión ahí, don Santiago, por favor. Estamos ya cerrando el segmento de 30-30. El alza de los precios de los combustibles, los alimentos, los insumos y los fletes causa inflación. La inflación es el impuesto más grosero que puede sufrir un pueblo. Además, esto provoca que se agrega a lo que ya venimos viviendo de la pandemia, una especie de un riesgo de estanflación. ¿Qué quiere decir estanflación en términos reales? Que la economía baja su ritmo de actividad, pero aumenta la inflación más alto que lo que crece la economía. Si la economía va a crecer, pensábamos que iba a crecer al 3,5 y ahora creemos que va a crecer al 2,5, y si le agregamos una inflación de 6, 7 u 8%, estamos literalmente reduciendo la capacidad adquisitiva de la gente, empobreciendo a la gente. Y entonces eso nos lleva a que hay consecuencias económicas, riesgos, como dije antes, inflación, baja actividad económica, incertidumbre, menos inversión, menos empleo, más pobreza. Eso es lo que significa eso. ¿Qué hacemos? Aquí habría que entonces que hacer un poco de cosas que yo le podría sugerir. Lo primero, y no me las estoy inventando, perdón, estoy leyendo el reporte que tiró el Banco Mundial ayer. Uno,
fortalecer las reservas monetarias. Cuando el gobierno toma la decisión de agarrar parte de las reservas para prestar 19.000 millones al gobierno de la República, del Banco Central, usted está pegándole a las reservas, está pegándole a la demanda, porque cuando la liquidez aumenta en las manos de la gente, demanda más bienes nacionales y demanda más bienes importados. Tenemos una demanda en este momento de 90 millones de dólares diarios y el Banco Central no está interviniendo y por lo tanto todos los días está dejando una demanda insatisfecha. ¿Y eso qué produce? Más devaluación. Segundo, mejorar el monitoreo de los riesgos financieros. Ya decía hace un momento, señores, cuando abramos la boca tengamos cuidado porque todos estamos siendo observados. Pronto me imagino va a venir el Fondo Monetario, pronto va a venir Standard & Poor's, pronto va a venir Moody's y nos va a validar si la deuda de nosotros es sostenible o no y nos va a calificar el riesgo soberano y en tal caso, entonces van a decir, ay, pero deterioramos el nivel de riesgo y eso es peligroso para el país porque encarece los recursos y hace más difícil la inversión. En tercer lugar, tenemos que fortalecer las políticas macroprudenciales. ¿Qué quiere decir eso? Señores, no podemos seguir gastando al mismo ritmo. La calidad del gasto tiene que mejorarse y tiene que enfocarse. Los marcos de protección social para la población vulnerable es clave. Por ahí salió una diputada proponiendo en el Congreso un proyecto de ley para eliminar la ley marco de protección social. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre proponer una cosa como esa? Cuando estamos cotizando más para enfermedad y maternidad y aún así no es suficiente el seguro. ¿Cómo se le ocurre proponer eso cuando estamos tratando de fortalecer las reservas de previsión social para que tengamos asegurado en el largo plazo un retiro digno? Cuando tenemos las reservas laborales guardadas ahí en el RAP, tengamos cuidado con esas propuestas. Yo sé que están ávidos de proponer las cosas, pero hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Hay que reformular el presupuesto necesariamente, hay que racionalizar el gasto. Dice el Banco Mundial, eliminar las ineficiencias del gasto para que lo que quede lo podamos destinar ya sea para inversión pública porque genera empleo rápidamente o ya sea para fortalecer los programas de acción social que protegen a los más vulnerables. Como por ejemplo algunas cosas como lo que usted decía, bueno, si subsidian la energía, ¿por qué no subsidian los fertilizantes? Y ahorro energético. Solo cuando hay precios altos de petróleo aquí hablamos de ahorro. No hablamos de ahorro energético cuando tenemos abundancia, pero cuando los combustibles están caros y cuando la energía está cara, hay que ahorrar. Esto debe ser un efecto sistemático, permanente. Tenemos que empezar a cambiar las lámparas LED, tenemos que empezar a cambiar los equipos ineficientes que gastan demasiada energía, porque cada vez que compramos 100 en la ENE, perdemos 38 por las pérdidas. La ENE no puede recuperar el 100 de lo que compra, por eso tiene sus agujeros financieros insostenibles en sus finanzas, que es un riesgo fiscal muy fuerte para el país. Y los organismos internacionales, aunque lo habían hecho en el 2020, señores, tienen que volver a repensar sus formas de cooperación. Por supuesto, todos los países con la pandemia elevaron sus niveles de deuda, todos, y Honduras no fue la excepción. Estamos llegando arriba del 50% de la deuda y el servicio financiero es demasiado elevado. Tiene que haber un programa de alivio de deuda, si no nos salimos del hoyo. Y segundo, probablemente los países van a necesitar recursos de apoyo presupuestario para sufragar algunas de las cosas que son más relevantes, pero ojalá que no sea para más sueldos ni para más gasto corriente, que sirva para hacer cosas productivas como las que están sugiriendo ustedes, que valgan la pena, que sean sostenibles. Eso es lo que yo pudiera decir. Bueno, Dios mío. Estamos en catástrofe sobre catástrofe, ¿verdad? Bueno, uno quisiera mandar un mensaje de esperanza. Y la esperanza es el gobierno no debe estar solo ni está solo. Aquí hay actores, el sector privado, la sociedad civil, los otros medios, actores, estamos los aquí medios, que tenemos que tener una idea temas, claro. que si ya estábamos en crisis y si ya este gobierno estaba recibiendo un país en crisis, tiene que hablar con los demás actores, pero hablar muy francamente, muy sinceramente, pero con el ánimo de alcanzar consensos y promover ideas o políticas que tengan beneficio para la gente. No estamos solos.
Segundo, estas medidas que yo recomendaba hace un momento, que no me las inventé yo, en parte las tomé del Banco Mundial, es porque son prudenciales, es para anticipar una mayor crisis. Hay que hacerlo desde ya, tiene que hacerse de manera responsable, tiene que hacerse de manera oportuna y tiene que hacerse de manera valiente. No estamos en campaña en este momento, dentro de 4 años vamos a estar en campaña. Ahorita hay que tomar de medidas dramáticas que son importantes para la recuperación sana de la economía y para evitar que esta crisis que hoy nos impone la guerra de Rusia y Ucrania nos impacte todavía más de lo severo que ya teníamos la situación del país. Usted que nos ha visto esta noche, público, amables televidentes, que no conocíamos toda esta situación que estamos viviendo, que está viviendo estos sectores, estos gremios, y todas las consecuencias que uno, impensable de todo esto, que uno lo mira, eso es allá, y solo vemos en las redes sociales que las fotografías, que los videos, que esto, que lo otro, que las atrocidades que están ocurriendo allá, y que unos toman parte por uno, otros toman parte por otro. Mire, aquí es de tomar parte ahorita por Honduras. Usted puede, amable televidente, si es del gobierno, del anterior, de quien sea, puede estar más o menos de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, con las propuestas que aquí se han hecho, con los datos que aquí se han ofrecido, con las estadísticas y los problemas que aquí se han planteado. Puede estar de acuerdo más o menos, pero lo que sí estamos de acuerdo todos, ustedes y nosotros, es que realmente hay un problema muy serio que estamos atravesando ahora y que esto se va a complicar mucho más. Y en lo que sí debemos estar todos de acuerdo es que lo que decía don Santiago, son medidas inmediatas, oportunas y valientes, ¿verdad? Consensuadas, ¿verdad? Claro. Consensuadas. Así que yo hago la invitación al gobierno. Me decía, aquí se ha mencionado que la secretaria de Cultura y Ganadería ya ha tomado cartas en el asunto. En el Congreso hay algunos diputados y algunas comisiones que han estado algunos acercamientos, pero esto es de actuar ya, actuar de inmediato. Adelantarnos para que esto no nos golpee tanto como efectivamente nos va a golpear. Así que un llamado respetuoso al Ejecutivo, al Congreso Nacional, que integra una comisión, diría yo, no sé si le parece, don Santiago, ¿verdad? Que se reúna con los sectores, con los protagonistas de todo esto. Yo diría que el Congreso haga su tarea, que es legislar, pero las medidas de política en estas materias le corresponden al Poder Ejecutivo. Ah, muy bien, el Ejecutivo. Si el Poder ¿Habría alguna cosa que podría ir al Legislativo? Entonces, ahí entraría. Apoyarla, pero siempre bajo el mecanismo de participación ciudadana, de apertura a los sectores, porque a veces los políticos creen que están legislando bien, pero cuando hablan con los sectores se dan cuenta que no lo están haciendo tan bien y es mejor que esas leyes vayan consensuadas en vez de que vayan, como diría el amigo, que nos salga más caro el caldo que los frijoles. Muy bien. Gracias, don Santiago Herrera, es licenciado en Economía, gerente de Política Económica del COEP. Don Celín Recinos, productor de café, que nos ha acompañado desde la Labor Ocotepeque. Don Jairo Aguilera, que ha venido, que dice ahí, Congreso, eliminemos el 15% de impuestos sobre venta en equipo agrícola y ganadero. Ejecutivo, subsidiemos los fertilizantes. Es el mensaje que está enviando don Ricardo ahí anotado. Gracias, don Ricardo, por participar. Ahora don Ricardo se dedica a la siembra de café y chile. Leí algunos mensajes que él puso en sus redes sociales sobre este tema, entre otras cosas que me motivaron a abordar este tema luego de la conversación con don Santiago y con nuestros amigos que hemos invitado esta noche aquí. Gracias, don Jairo. Gracias, don Celín. Gracias, don Santiago. Gracias, don Ricardo. Vamos a usted por la invitación. Sí, lo va a permitir al final. Sí, pero 30 segundos, por favor. Mire, solo a lo que decía don Ricardo, yo creo que hay tantas cosas que hacer en este país, en el agro, y lo que necesitamos va el caso de la soya, hay un sinnúmero de productores dispuestos. Lo que necesitamos es una planta transformadora de soya. Aquí, mire, tenemos, si lo enfocan, lo que es valor agregado en frijol, en maíz, o sea, los productores ahí estamos, tenemos toda la voluntad, lo que necesitamos es política clara y el Congreso tiene mucho que ver a través de la política, la Comisión de Agricultura. ¿Qué es este, frijoles? Este es un frijol y este son concentrados elaborados por pequeños productores en el programa de Conrural, oportunidades, competitividad rural. Aquí está. Son cosas que se pueden hacer, lo que necesitamos es tener el panorama claro y la Comisión de Agricultura tiene toda la facultad. Ahorita es necesario que apruebe un decreto en Banadesa donde ayude a los productores para que no pierdan las unidades productivas, para reactivar la parte financiera. Entonces yo creo que
que estamos a tiempo todavía. Es un problema mundial, que no se les olvide, no solo es de Honduras, no es que vamos a ir a otro lugar a traer alimentos. Es un problema mundial, así es que ojo para todos los que lo gobiernan. Me comprometo y le aseguro, don Jairo, que vamos a seguir hablando de este tema. Don Ricardo. Sí, rapidito, don Celí, por favor. Sí, nada más nosotros aquí en nuestra cooperativa, de repente nos apoyen más con una planta de abono orgánico, ya contamos con, pero no más empíricamente, pero que también el gobierno pueda apoyarnos para procesar abonos orgánicos, como decía don Ricardo Álvarez, y más que todo también decir a nuestra presidenta que nos apoye a través de Banpro en refinanciar nuestros créditos para que el sector café no vaya más abajo. Sabemos que somos el rubro que más divisa le genera al país, y así que no nos descuiden, que vamos a seguir produciendo café, que es lo que nos apasiona. Muy bien. Y de antemano le digo también a usted que ojalá que nos pueda acompañar aquí en la labor, visite la cooperativa para que vea que somos un modelo bonito de cooperativismo y que vamos apoyamos a los productores, a los pequeños productores. Y bueno, decirle también a los productores en general de Honduras que no decaigamos, que sigamos adelante, hagamos las cosas con pasión, que de una u otra manera vamos a salir bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos. Hay muchos amables televidentes, algunos diputados, otros analistas, otros buenos amigos que quisieron participar en el programa. Lamento mucho no haberles dado oportunidad por razones de tiempo, usted sabe, pero este es un tema que estamos abriendo aquí en el programa, encendiendo el foco de la alerta de esta situación. Y vamos a tener oportunidad a partir de mañana en el noticiero hoy mismo, probablemente el otro domingo también, de darle seguimiento y darle continuidad sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se debe hacer, sobre todas estas actividades que se pueden desarrollar tanto desde el Ejecutivo, el Legislativo y los distintos sectores que están involucrados en este tema para amortiguar un poco el golpe de todo esto de lo que se viene, ¿verdad? Este es un asunto que tenemos que tiene que concitar, que tenemos que reunirnos todos de buena fe porque el beneficio y el perjuicio al final de todo esto va a ser para el pueblo hondureño. Bueno, doctor Omar Videa, hay otro tema suma. Aquí sí que nos salimos de una para entrar a otra. Doctor Omar Videa, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, de la audiencia de 3030. Sin duda alguna, un problema más, ¿no? Seguimos a nivel mundial y el tema de la pandemia de COVID-19 no para. Bueno, pero aquí vamos, doctor, aquí vamos nosotros. Aquí se presentan los problemas, pero también se presentan las soluciones. Ojo, ¿verdad? Que aquí no solo venimos a cuestionar, a señalar, sino que también a proponer. Bueno, el tema de hoy, cuarta dosis. Mire, por ejemplo, ve esta gráfica, póngame la full pantalla porque ahí está, muy bien. Mire, esto es marzo 10. La gráfica en verde, la línea verde, mire, todas para arriba. Netherlands, o sea, Holanda, Germany, Alemania, Grecia, Portugal, Reino Unido, Italia, solo para mencionar algunos de los países de Europa cuyos casos van para arriba de nuevo, de manera impresionante. Es decir, la nueva ola en Europa ha comenzado. Ese es el titular sobre esta gráfica. La nueva ola en Europa ha comenzado. Doctor Videa. Sí, hemos visto cómo estos países habían tenido en el mes de diciembre y enero la oleada por Omicron y ahora están viviendo un ascenso en los casos 2 meses después, ya considerados con la variante BA.2. Y eso es lo que se espera para América en el siguiente mes, porque hay como una pausa, por llamar así, de 2 meses. O sea, ellos tuvieron la oleada primero y como usted bien lo ha dicho, ojo, que lo que ocurre en el viejo continente o en Asia, 2 meses después está ocurriendo en Honduras. O sea, que esto lo podemos comenzar a ver aquí en Honduras en abril, mayo, doctor. Así es, y hay elementos tan importantes como el que usted ha mencionado. Estos países, recuerde también el tema de la vacunación. En la gran mayoría andan con una cobertura de 3 dosis, pero que la pusieron aproximadamente entre el mes de agosto y el mes de octubre. Entonces hay un debilitamiento de la inmunidad artificial que siento que es una de las causales, más el aparecimiento de variantes con el aumento de los casos que estamos viendo en Europa. Y así lo refleja este científico en su texto de hace unas horas. Dice, este es un científico que le damos mucho seguimiento aquí en el programa. ¿Por qué está pasando esta situación en estos países de Europa? ¿Por qué están comenzando los ascensos de nuevo? Bueno, porque las medidas de mitigación se relajaron.
Las medidas de mitigación se relajaron. Hay una mayor transmisión de BA.2, que es la subvariante de Omicron. Y además hay una disminución de la inmunidad producto de las vacunas. Entonces usted tiene ahí el relajamiento, la gente se vacuna, quita la mascarilla, la gente anda en fiestas, anda aquí, el del timbo al tambo. Bueno, allá está pasando, aquí está pasando también. Mayor transmisión de BA.2, no estoy tan seguro que aquí tengamos ya esta subvariante. De hecho, el gobierno, la CESAL, mandó unas muestras a Panamá para confirmar que si tenemos o no esta variante, que es mucho más transmisible. No sabemos qué tan más grave puede ser, pero lo que sí nos dice es que es mucho más transmisible. Y lo otro es la disminución de la inmunidad producto de las vacunas. Y fíjense ustedes este estudio que le muestro a continuación. Con 3 dosis, las 3 dosis, ¿cuándo comienza a perder inmunidad? Si usted tiene las 3 dosis, ¿cuándo comienza usted a perder esa protección? Mire, de las 10 semanas en adelante, contra la BA.1, que es una subvariante de Omicron, la protección es del 49%. Y contra la BA.2 es del 46%. Doctor. Sí, entonces es evidente de que las vacunas no van a tener una inmunidad completa o permanente, sino que tenemos que estarnos reforzando. Y ese refuerzo implica la necesidad de medir los tiempos, y los tiempos nos los están dando los estudios. Y los estudios nos están estableciendo un intervalo de 4 meses desde la última aplicación, que en este caso ha sido la primera dosis de refuerzo. Y mire lo que le digo aquí. Un estudio recientemente publicado por el CDC de Atlanta, ve el titular, por favor. Efecto de refuerzo de vacuna, es decir, de la tercera, contra el COVID-19, cae tras 4 meses. Es decir, después de 4 meses, el efecto del refuerzo de la vacuna cae 4 meses. ¿Qué pasó con la gráfica? Ah, está pegada. Bueno, póngamelo aquí entonces, papá. Ponga las pilas aquí. Mire. Este es un estudio que salió publicado en el CDC de Atlanta, en los CDC. Efecto de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 cae tras 4 meses. Ojo con eso. Si usted ya tiene más de 3 meses, más de 4 meses, después de las 3 dosis, la inmunidad, la protección de la vacuna comienza a disminuir. Y mire lo que dijo hoy el CEO de Pfizer. Dice que la 4ª vacuna contra el COVID-19 es necesaria debido a la disminución de la inmunidad. Esto lo dijo hoy en un programa de entrevistas dominical de CBS. El CEO, el presidente, director de Pfizer, dice que la 4ª vacuna contra el COVID-19 es necesaria debido a la disminución, ahí está, de la inmunidad. El párrafo exacto dice lo siguiente. En este momento, la protección que obtienes de la tercera inyección es lo suficientemente buena, en realidad bastante buena para las hospitalizaciones y las muertes. No es tan buena contra las infecciones, pero no dura mucho tiempo. Doctor Videa. Una evidencia más de lo que hemos venido hablando, porque ese es un tema que lo empezamos a tocar hace aproximadamente 2 meses, desde los noticieros hoy mismo, el programa 3030, es el hacer la conciencia que esto no va a durar, que no va a durar de por vida y que hay un debilitamiento de los anticuerpos, principalmente en los adultos mayores, en las personas que tienen comorbilidades y en las personas que tienen alguna condición de inmunosupresión, de bajas defensas naturales. Es por eso que el 25 de octubre se puso por primera vez la tercera dosis o dosis de refuerzo en el país. Por ende, hay una población que ha superado ya los 4 meses y que con estos mensajes de lo que estamos viendo en el viejo continente y lo que está ocurriendo en Asia, es un mensaje para que nosotros nos preparemos con anticipación. ¿Y a qué me refiero de prepararse con anticipación? De comenzar a hacer los lineamientos y considerar seriamente la aplicación de la 4ª dosis o segunda dosis de refuerzo para los hondureños mayores de 60 años que ya han transcurrido 4 meses desde la aplicación de su última dosis, incluyendo los inmunosupresos y algunas condiciones de comorbilidades que deben de ser incluidas, como ya se está haciendo en Latinoamérica, en países como Chile, Argentina en este mes inicia también ese proceso, Perú
Ya Panamá también lo ha anunciado y también tenemos países en Europa como Dinamarca, como Suecia, que han iniciado ya la aplicación de la cuarta dosis, incluido Israel, que fue el primer país. Clarísimo, clarísimo. Adelantémonos. Así como hablamos hace unos minutos de adelantarse a los temas económicos, agrícolas, adelantémonos también a esto que viene del COVID. Que no nos pase la factura lo que ya viene para acá, que estamos viendo que está ocurriendo en Europa. Eso va a ocurrir aquí tarde o temprano. Es el círculo que hemos visto de cómo funciona este asunto. Adelantémonos y protejamos sobre todo a los adultos mayores. Ya volvemos. Videa, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido claro y contundente. Anticipémonos, demos un paso adelante. Que no nos pille por sorpresa esta nueva BA.2 subvariante de Omicron, causando los estragos que está causando en Europa, sobre todo en los adultos mayores. Gracias, doctor Omar Videa. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.